Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Mateo 14, 22 al 36. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia él, le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Bienvenidos nuevamente a los devocionales en familia. Y hoy vamos a ver: no duden, tengan fe. Caminar sobre el agua es imposible, a menos que Jesús se lo pida. Y eso fue lo que le sucedió a Pedro. Y nos dejó una gran enseñanza acerca de la fe. Vamos a ver tres aspectos de la fe, tres perspectivas acerca de lo que es la fe. Primero, el poder de la fe. Viene como un don de Dios. La fe es un don de Dios, un don de arriba. Esta clase de fe es la que nos permite dejar en evidencia lo que hace el Señor, lo que hace por medio de su palabra. Y lo leemos en Hebreos capítulo 11. Dice: por la fe nos entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por medio de la fe fue hecho el universo. La palabra de Dios es la que nos hace acrecentar nuestra fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Se evidencia en las obras asombrosas de Dios ese poder de la fe. Y el relato de Hebreos nos habla de esas obras que se ven por fe. Dice que por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Que por la fe Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso nos lo habla Hebreos acerca de los héroes de la fe. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo esto nos habla el capítulo 11 de Hebreos acerca de los héroes de la fe, cómo ellos hicieron grandes obras, o cómo Dios por medio de ellos hizo grandes obras poderosas y majestuosas. La fe y el poder de la fe comienza con una declaración profética. La palabra de Dios es evidente en el poder de la fe. Es basada en una promesa divina que la fe se activa, como lo dice este pasaje bíblico, donde el centurión le dijo al Señor: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra
y mi criado sanará. A lo que Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y por qué? Por la declaración que este centurión hizo acerca de las obras de Dios. Él creía firmemente en que Jesús solamente con la palabra sanaría a su criado. Este es el poder de la fe. Ahora la prueba de la fe como segunda medida la permite Dios con un propósito. Todos vamos a pasar por esa prueba que le hace un examen exhaustivo a nuestras convicciones, a nuestras creencias y hasta nuestra confianza en Dios. Qué difícil es decir como Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es una de las declaraciones que más cuesta al ser humano cuando hay pérdida en su vida, y debe glorificar a Dios por ello. La prueba de la fe afirma nuestra convicción en las promesas divinas. Muchos pierden la fe ante la crisis, ante las crisis de la vida, porque no tienen o no están convencidos de las promesas del Señor. Aún Pablo, ante tanta devastación como era estar en el mar a la deriva, con vientos contrarios y ya con la nave hecha a pedazos, dice la historia que perdieron toda esperanza, pero Pablo les exhortó a tener buen ánimo y les dijo: no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y Pablo es un ejemplo de una persona que ante la crisis y ante las pruebas, él decía: regocijaos. Y lo decía porque el Señor hablaba con él, porque el Señor estaba con Pablo en esas dificultades y en esas crisis. Aquí cuando leemos que Pedro fue ante el Señor, le dijo: ven, camina sobre el agua, y viendo la tempestad él tuvo temor y por eso casi se hunde, pero el Señor estaba ahí y lo sacó adelante. Los que pasan esta clase de pruebas, la prueba de la fe, que pues todo el mundo pasamos por esa clase de prueba, al final se siente la paz y la alegría de saber que Dios es la mejor compañía, y donde Él está no hay pérdida que no sea para bien, porque todas las cosas que le suceden a los que aman a Dios, a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien, así sean pérdidas irreparables. Y lo tercero es la perspectiva de la fe. Las clases de fe y cómo ellas nos ayudan a estar bien cimentados y enfocados. Por ejemplo, una es la fe natural. La fe natural es la que tiene toda persona. Dice que Dios ha puesto en nosotros una medida de la fe. Y esa medida de la fe es la que nos hace estar firmes en cualquier decisión que nosotros tomemos. Pero es una fe que tiene todo el mundo, es una fe natural. La segunda fe que podemos nosotros mirar en la Biblia es la fe de salvación. Y la fe de salvación es la que experimentamos creyendo en nuestro Salvador. Como dice Pedro en su primera carta: sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aún ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nosotros tenemos esa fe, creemos en Jesucristo, creemos que Él es nuestro Salvador, y por medio de esa fe nosotros vamos a alcanzar la vida eterna, vida en abundancia, como dice la palabra, y la vida eterna. La fe como fidelidad es
una de las clases de fe que nosotros vemos en la palabra del Señor. Y la fe como fidelidad es la que nos sostiene en el camino de Dios. Dice la palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y la fe como don de Dios es esta que nosotros vemos en esta historia, porque la fe como don de Dios, la fe como promesa de Dios para nosotros es la que nos impulsa a obtener de parte de Dios el milagro que nosotros necesitamos. La fe en Cristo es la que nos sostiene, la que produce milagros, la que nos direcciona. Por eso podemos entender lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, enfocados en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Dice que el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra fe tiene que ser enfocada en Cristo. Nuestra fe tiene que estar cimentada en las promesas de Él. Por eso nosotros podemos experimentar la palabra de Dios en nuestras vidas cuando dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podéis decir a este monte: desarráigate y échate al mar. Es esa fe, pero una fe cimentada en la palabra del Señor. Oremos para que el Señor nos ayude a pasar la prueba de la fe. Todos vamos a pasar esa prueba para que nuestra fe salga mucho más fortalecida y para que nosotros demos la gloria al Señor aún en la adversidad, aún en las pruebas y en las luchas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y ayúdanos, Señor, oh Dios, a pasar la prueba de la fe, a pasar las circunstancias difíciles, a sentir que tu mano, Señor, nos saca como a Pedro de allí de la profundidad de las aguas y nos hace estar firmes en las alturas. Gracias, Señor, porque hemos podido alimentarnos con esta palabra. Te amamos, Señor. Amén y amén. Espero que la palabra de hoy haya impactado tu corazón. Y si es la primera vez que tú escuchas esta palabra y ha llegado a tocar tu vida, te pido que repitas conmigo esta oración. Cierra tus ojos, levanta tus manos y di: Señor Jesús, hoy te invito a que entres a mi vida, que perdones todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por ser esa persona tan especial en mi vida. A partir de este momento, gracias, Señor. Amén y amén. Ahora, qué bueno que estés compartiendo con nosotros, y es importante tenerte ahora como parte de la familia de Dios. Eres bienvenido a casa. Hola Iglesia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si quieren ver contenido sobre niños, hagan clic aquí. Si quieren ver nuestros devocionales, hagan clic acá. Si quieren ver la repetición de nuestros servicios online, pueden dar clic aquí y en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden, esto es Cristo Proveerá en familia.